Dedicarse en cuerpo y alma a la experiencia de cliente. Destinar recursos. Incorporar un rol transversal a toda la compañía integrado en el board ejecutivo enfocado a la transformación. Montar un equipo alrededor de dicho rol. Lanzar proyectos de mejora de la experiencia. Implicar a toda la compañía. Las mejores empresas, las compañías líderes, ya llevan algunos años haciéndolo, con éxito, con retorno fehaciente. A ver, claro, es que todo eso que explicas está muy bien, pero en el mundo real no todos somos Apple, no todos tenemos tiempo para todo esto. Pero en el mundo real, ¿os suena de algo? Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar, se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos, ese portazo al cambio, ese aquí no se puede. Este podcast es para todos aquellos que estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y hoy hablamos con David Arconada, responsable de la experiencia de cliente en Iberia, sobre el rol del Chief Customer Officer. Bienvenidos al 7º episodio de En el Mundo Real, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. CEO, Chief Executive Officer, CTO, CTO, Chief Technology Officer, CMO, Chief Marketing Officer, CFO, Chief Financial Officer, CIO, Chief Information Officer. Son los acrónimos de influencia anglosajona que hacen referencia a los altos cargos, a los cargos ejecutivos más comunes de nuestras organizaciones. Personalmente me resulta muy gracioso que en el acrónimo CCO nos encontramos al Chief Commercial Officer, ojo, digo Chief, o a la Chief, pero permitiendo el genérico para no liarla más, ¿vale? Decía que en el acrónimo CCO nos encontramos al Chief Commercial Officer, o al Chief Communications Officer, o al Chief Compliance Officer, o al Chief Content Officer, al Chief Creative Officer, y también, cómo no, al Chief Customer Officer. Parece una broma, ¿no? El batiburrillo de Cs. Cabe de todo en esa segunda C. Uno de los retos de este podcast es traer ejemplos del mundo real. Obviamente explicados por personas que ya estén trabajando y transformando la experiencia de cliente en sus compañías. No sabéis lo que me cuesta todavía encontrar personas con esta responsabilidad definida formalmente en este país. Efectivamente, todavía son muy pocas las compañías que se han dado cuenta de la vital importancia de priorizar su estrategia de Customer Experience. Por suerte, y gracias también a personas como David Arconada, nuestro invitado de hoy, cada vez esta tendencia se está haciendo más y más presente en todos esos despachos de la alta dirección. Os dejo sin más con esta nueva entrevista donde charlamos con David acerca del rol del Chief Customer Officer. Bueno, pues antes que nada quería agradecer a la asociación DEC, la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente, que nos haya cedido esta sala aquí en el espacio Bertelsmann, ya que hoy se celebra el Viernes DEC, que es un evento bimestral donde la temática siempre gira en torno a la experiencia de cliente. Entonces, concretamente, el título del evento es Implicar al empleado en la mejora de la experiencia de cliente. Ya ves que tiene muy buena pinta, así que procuraré escribir un post
también será un tema que trataremos en profundidad en el podcast, ¿no? Es posible que escuchéis algún ruido de fondo, una sonoridad cercana a una capilla, cierto eco. La verdad es que el espacio es magnífico y, claro, reciben muchas visitas, así que no os extrañéis si oís voces a lo lejos. No son psicofonías, no os preocupéis. Veréis que tengo la voz un poquito ronca. Estoy aquí en medio de un proceso catarral, pero bueno, eso no es impedimento para aprovechar la oportunidad de poder entrevistar a David Arconada. Hola, ¿qué tal, David? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por hacer cuadrar tu agenda con la mía, que vienes de dejar a tus hijos ahora, complicado, y por prestarte a compartir tu experiencia con los oyentes de este podcast. Un placer. En el mundo real. Entonces, bueno, no sé, me gustaría que te presentes tú mismo. ¿Quién eres, David? Sí. Bueno, has comentado muy bien, padre de 2 terroristas que acabo de dejar en el colegio y felizmente casado. Bueno, soy un apasionado de este mundo de experiencia de cliente. Mi background profesional, vengo del mundo de estrategia y calidad en la primera fase, y ya en mi etapa anterior en Orange tuve la suerte de coordinar equipos y de dirigir la transformación hacia enfoque customer centric que lanzó Orange, que yo creo que fue en España una de las primeras compañías que realmente apostó por el concepto y crear una estructura. Luego hablaremos de ello. Vale. ¿Qué año era esto, más o menos? Bueno, estamos hablando en torno al 2008. Aproximadamente, y luego en el 2014, bueno, tengo la oportunidad de dar el salto a Iberia, otra compañía en plena transformación, un proyecto precioso, apasionante, pues también con la suerte de dirigir el equipo de Customer Experience y poner el granito de arena en la transformación que Iberia está teniendo a cabo y bueno, que está permitiendo pues salir de una situación un poquito delicada que había hace unos años, pues gracias a otras muchas cosas, al foco en el cliente final. Por lo cual ese es mi background profesional, y tengo la suerte también de complementarlo con la parte académica, claro. Tanto como profesor, cosa que me apasiona, como hobby, dando clases de estrategia experiencia cliente, customer journeys, bueno, todo este mundo fantástico, y dirigiendo, bueno, pues los máster en la Escuela de Organización Industrial aquí en Madrid relacionados con Customer Experience, siendo pioneros. Esto sí que es una medalla, si me dejas, que nos ponemos la escuela y yo, porque lanzamos el primer programa para formar a futuro Chief Customer Officer, y hoy mismo arrancamos la 4ª edición del Máster Presencial Executive, con lo cual el programa ejecutivo ¿arranca hoy? Hoy justo por la tarde, así que nada, de aquí salto por la tarde a conocer a los futuros Chief Customer Officers de esta promoción, y nada, reitero las gracias por haberme invitado. Para mí es un placer charlar contigo. Al contrario, gracias a ti. De hecho, esa doble vida que tú llevas, ¿no?, entre el mundo empresarial y el mundo de la formación, me parece súper interesante. Ya habéis visto que llevas, no sé, si casi 20 años. ¿No? Como profesor, sí. ¿Verdad? A mí también, yo también me encanta también dar clases, es parte de... Yo también compagino, o sea, lo entiendo muy bien y entiendo muy bien de dónde viene esa vocación, ¿no? Entonces, claro, me parecía especialmente interesante en tu caso, pues, dedicar la entrevista, por supuesto, a conocer tu experiencia, pero igual podíamos centrarla un poco en la figura del Chief Customer Officer en sí mismo, ¿no? Porque yo creo que en tu caso es especialmente valioso, porque tanto tú tienes experiencia en primera persona y tu vida laboral ha estado siempre en torno a la experiencia de cliente. Bueno, no sé si siempre, pero llevas muchos años, muchos tiros pegados. Y luego también esa otra parte académica, ¿no? Dirigiendo esos másters en experiencia de cliente. ¿Cuál crees que es la situación en España de el rol concretamente del Chief Customer Officer? Bueno, yo creo que podemos ubicarlo en un entorno donde sí que hay una preocupación y un interés creciente por esta disciplina, lo cual es muy, muy positivo. Yo creo que, de hecho, la asociación DEC es un claro ejemplo de que sí que hay una necesidad de entender qué hay debajo de esta disciplina, cuál es realmente su impacto en el negocio, los resultados del negocio. Claro. Con lo cual yo creo que eso sí que se ve de una manera clara. Yo también lo veo en la parte formativa, es decir, hay una creciente demanda de formación y de
especialización de determinados roles en la organización ligados al mundo de experiencia de cliente. Yo creo que eso además es un tema que es mérito, yo creo que de todos los que estamos en este mundo. Es decir, estamos realmente consiguiendo transmitir la importancia de esta figura y sobre todo de esta disciplina dentro de la organización como un elemento transformador necesario. Ya no es casi una recomendación, es necesario tener este rol en la organización. Ahora, es cierto que todavía hay cierta inmadurez en la ubicación, delimitación y definición de las funciones, roles, ubicación organizativa de la función de experiencia del cliente en las organizaciones. O sea, todavía tenemos una importante dispersión dependiendo de la organización, del sector, en cómo se está aproximando la función. ¿Verdad? Sí, perdón. Sí, yo tengo un poquito esa sensación, ¿no? También, ¿verdad? Que me cuesta entrevistar. Estoy buscando a gente oye, ¿con quién podríamos hablar que comparta su experiencia? Y realmente es muy difícil encontrar a gente que tenga que en compañías donde se haya establecido un rol de forma formal, ¿no? Sí. En esto. Es cierto, mi humilde visión es que lo importante es que ya se empiece a apostar por la figura, te lo digo francamente. Es decir, que la ubicación, luego debatimos, por supuesto, sobre ello si quieres, pero ¿dónde está ubicado jerárquicamente? Si es un puesto absolutamente autónomo o tiene anexionadas algunas funciones. Bien, ese es un debate bonito, siempre sale y entre colegas y profesionales estamos en ello, ¿no? Es cierto que en función de cómo se conceptualice la función, la posición y sus funciones, pues probablemente haya más garantías de resultados a corto o no. Pero Lo importante es empezar a plantearse la figura, digamos, dentro de la organización y, sobre todo, que vaya lanzando esa transformación dentro de la organización con las metodologías que usamos los que estamos metidos en este mundo. Eso es realmente lo importante. Luego, ¿cómo le llamemos? ¿Dónde lo ubicamos? O si es un rol autónomo o tiene primos hermanos anexionados al rol, para mí son matices, ¿vale? Pero sí es cierto, y hay informes pues por ahí de Forrester, etcétera, no solo en España sino fuera, que sí dicen que el rol del Chief Customer Officer, entre comillas, puro, pues todavía está desarrollado solo en menos del 10% de las empresas de top 500, ¿no? De Standard & Poor's. O sea, todavía tenemos recorrido, evidentemente, todas las compañías, grandes y pequeñas, en ir perfilando ese rol. Porque ¿cómo definirías tú? Por setear un poco y por poner un contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de un Chief Customer Officer o de un responsable de experiencia de cliente. Bueno, realmente yo lo resumo de una manera muy sencilla. A mí hay un concepto que me gusta muchísimo, que es el tema del defensor del cliente dentro de la organización. Luego le podemos poner el Chief, el Experience, el Customer o lo que queramos, pero es real, ¿no? O sea, es verdad que una cosa es declararlo en un lema, ¿no? Mi empresa está centrada en el cliente, y otra cosa es que realmente esa figura que vela por el interés del cliente esté integrada dentro de todos los órganos de gobierno y decisión de la compañía. Y ese es el rol del que estamos hablando. Porque se toman muchas decisiones en la compañía que no tienen en cuenta al cliente, aunque lo digamos en los lemas publicitarios, ¿no? Entonces, es esa figura que dentro de la organización vela porque el cliente sea cuidado, respetado, se tengan en cuenta sus expectativas a lo largo de todo el journey, no solo la venta, a lo largo de todo el ciclo, y que a su vez también tenga la gorra de velar por los resultados de la compañía. Esto hay que hacerlo rentable, ¿vale? Y ese es el rol. No sé si te lo he podido resumir, pero es así. Es el defensor del cliente, evidentemente compensándolo o haciéndolo rentable dentro de la estructura de las empresas, que está para ganar dinero, como no puede ser de otra. Efectivamente. Y estoy muy de acuerdo con la definición, me encaja muy alineado. ¿Qué habilidades tiene que tener un Chief Customer Officer? ¿Qué skills? ¿Cuáles son sus habilidades clave? Bueno, para mí podemos resumirlo en 3, ¿no? Una, obviamente, es visión de negocio, porque una estrategia de experiencia de cliente, repito, que no está alineada con el negocio y que no es rentable, pues es una estupidez en cristiano, ¿no? O sea, yo siempre digo que con recursos infinitos mejorar la experiencia del cliente es sencillísimo, ¿no? O sea, en una aerolínea es una cosa obvia, pero bueno, sube todo el mundo a business con tarifa de turista y ya verás cómo mejoramos la experiencia del cliente. En telco, en mi fase anterior, pues, evidentemente, ¿no?
da servicios muy por encima de las expectativas del cliente y su experiencia será superior, pero cerrarás la compañía en pocos meses. No sé si me estoy explicando. Con recursos infinitos es muy fácil mejorar la experiencia del cliente. Entonces, el responsable de experiencia del cliente tiene que tener una visión de negocio, evidentemente, y de rentabilidad. Es decir, hay que mejorar la experiencia del cliente gastando cada vez menos. Ese es el reto. Segundo es, evidentemente, una capacidad de mover transversalmente la organización y de movilizar la organización. Es decir, un rol que tenga capacidad de ver transversalmente la compañía y que sea capaz de transformar es un skill absolutamente clave dentro del rol de experiencia de cliente. Y tercero, que parece obvio... Eso al final requiere un montón de habilidades de comunicación, ¿no? También de poder adaptar el lenguaje a distintos estratos también de la organización. También es comunicación, es escucha activa, empatía. Es empatía con la realidad de cada estructura. Yo he tenido la suerte de invertir parte de mi carrera profesional en actividades de operaciones. Lo recomiendo muchas veces a mis alumnos. Es decir, la gente que tenemos funciones más transversales o estratégicas, es sanísimo que en algún momento de tu carrera hayas tocado la operación. Me encanta que hayas tocado la fábrica, porque hay que entender la fábrica para poder influir en la gente que lidera las operaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, eso es una recomendación humilde que hace servidor, ¿no? Y el tercer skill, hemos hablado de visión de negocio, hemos hablado de capacidad de visión transversal y de transformación, y la tercera, aunque parezca obvia, es foco en cliente. Es decir, alguien que tiene que tener, o sea, el Chief Customer Officer tiene que tener en el ADN la visión de cliente y tiene que respirar por los poros cliente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera de todas. Si no tienes eso, aunque tengas las otras dos, no vas a poder desarrollar bien tu rol. Para mí son estas tres. Genial, perfecto. ¿Qué background te encuentras normalmente en la gente que acude a uno de vuestros másters en la EOI? Sí. ¿Qué background suelen tener? ¿Vienen gente que viene de marketing, de calidad, de comunicación? Bueno, es una parte muy interesante y muy bonita que además enriquece no solo los programas de formación, sino que enriquece el propio rol. Claro. Y es que están viniendo o están... transformándose, no formándose, ¿no? Sino transformándose en el rol de Chief Customer Officer, roles en la organización que vienen tanto del mundo del marketing, que vienen del mundo de la operación, que vienen del mundo de la comunicación, que incluso vienen del mundo de recursos humanos, porque luego hablaremos, pero la pata de los colaboradores y las personas es clave en la transformación hacia un enfoque customer-centric, que vienen de estrategia. Lo rico de la posición es que es verdad que se nutre de posiciones en la organización que vienen, como ves, pues de la parte de la estrategia, de la parte de la transformación o de la parte de la parte comercial, ¿no? Y luego, además, cada vez con un rol mucho más ligado pues a roles de transformación digital, como estamos viendo recientemente, etcétera. O sea, al final sí que es verdad que, bueno, no hay un único perfil que de manera natural esté accediendo a este rol. Directores de calidad, que ya parte de la experiencia cliente se nutre, yo que también vengo del mundo de calidad y sigo muy ligado a la formación del mundo de calidad. Gran parte de lo que hablamos ahora en experiencia de cliente lo hablaban los modelos de excelencia calidad en los 80. Es decir, evidentemente hay metodologías nuevas, enfoques distintos, mucho más evolucionados, pero en la esencia el cliente era un rol clave, por ejemplo, en modelos de FQM, ¿no? De excelencia empresarial en los 80, con lo cual, bueno, ya hablábamos de ello en calidad. Yo supongo que la naturaleza cross-funcional, ¿no? del rol en sí mismo, precisamente porque tiene que ser esa bisagra pivotando alrededor del cliente en sí mismo y trabajando con diferentes áreas funcionales de la compañía, incluso silos funcionales de la compañía, ¿no? Que es una palabra clave importante, los silos funcionales de la compañía, y que tiene que hacer tiene que ser ese elemento cohesionador siempre con la visión de cliente. Supongo que hace eso, ¿no? Yo creo que pasa un poquito lo mismo, al menos yo me lo he encontrado también en el entorno de la user experience, de la experiencia de usuario. Los especialistas, yo participo en la comunidad en varias comunidades de UX, ¿no? Y muchas veces esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el background? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál ha sido nuestra formación previa? Hay gente que viene del periodismo, hay gente que viene de muchísimas disciplinas distintas, ¿no? Yo creo que esto seguramente, al ser un rol multifuncional o un rol que tiene que ejercer pues hay muchos posibles acercamientos. Totalmente. Es verdad, y totalmente alineado con lo que dices, Carlos, que al final
el cliente y la opinión del cliente y la expectativa del cliente es uno de los ejes vertebradores en la organización más potentes que hay. Yo, en mi humilde experiencia, nunca nadie nos ha cuestionado a los equipos de experiencia del cliente lo que el cliente quiere y lo que el cliente dice. Te podrá gustar o no, será alcanzable o no, pero no es cuestionable. Entonces, la verdad que es un elemento potentísimo para alinear el resto de las áreas, ¿no? Oye, o sea, el cliente espera de nosotros esto, a lo largo de todo su viaje a lo largo de todo su journey con nosotros, ¿no? Claro. Entonces, nadie lo cuestiona. Ahora, lo podemos hacer, no es rentable, encaja en nuestra estrategia, ese es otro debate, ¿no? Hablemos de retos, entonces, ¿eh? Hablemos de retos y de escollos. Vamos por partes. Me gustaría saber, es una pregunta igual un poco compleja, pero no sé, se dice, ¿no?, que cuando llega un nuevo director general tiene los 100 primeros días son clave, ¿no?, para hacer esos cambios y activar esas bombillas y que el cambio pille tracción de alguna manera, ¿no? ¿Qué le recomendarías hacer a un Chief Customer Officer en sus primeros 100 días en una compañía? Buena pregunta, yo creo que lo primero es definir qué quiere ser. ¿Qué quiere ser? La compañía en términos de experiencia de cliente. Es decir, en muchas ocasiones empezamos a hacer sin tener muy claro la visión de lo que queremos ser. Entonces, yo creo que la primera fase es fundamental. Decir, bueno, ¿qué experiencia quiero yo generar? ¿Cuál es la visión alineada con mi marca que yo quiero generar en mis clientes? ¿Propósito? Sí, totalmente. Es decir, oye, ¿cuáles son los si tuviésemos que resumir en 4 bullets cómo quiero que mi cliente me vea o qué quiero que diga de mí? Bueno, pues evidentemente va por ahí, ¿no? En términos de experiencia. Uno es saber lo que uno quiere ser. Lo segundo es cómo me voy a organizar para gestionar esta transformación dentro de la organización. Es decir, con qué equipo voy a contar, qué actividades voy a tener delegadas en otras áreas, cuál va a ser el governance, cuál va a ser la implicación de la alta dirección en esta aventura, ¿vale? 3, cuáles son las principales métricas que van a medir mi delivery. Esto es obvio, pero ese debate hay que tenerlo al principio, no cuando uno lleva 1 año y medio trabajando, ¿no? Oye, pero nos vamos a basar en el NPS, nos vamos a basar en el BAI, nos vamos a basar en otro tipo de KPI clave. Y ese KPI, ¿cómo va a estar integrado en el ADN de la organización y de los resultados de cada uno de los colaboradores? Y la cuarta, que para mí es una pata fundamental, es la parte cultural. Es decir, yo creo que los primeros 100 días, por lo menos, se tiene que tener un diagnóstico claro de en qué situación está la cultura de la organización y cuáles van a ser los retos en transformar esa cultura hacia un enfoque de cliente en el centro, ¿no? Más o menos estos 4 puntos para mí son claves en los primeros 100 días. Hostia, es que el tema de la cultura es tan profundo y hay tantas implicaciones en la cultura, ¿no? Y en una transformación cultural tiene tantos flecos y los detalles son tan importantes que yo creo que podríamos hacer un podcast completo con muchos episodios al respecto. O 5, sí, es verdad. ¿Y cuáles crees que son cuáles crees? No, en tu experiencia me interesa mucho también esto, ¿no? En tu experiencia propia, en las diferentes compañías que has pasado y también en las distintas experiencias que conoces, ¿no?, de tus colegas o de tus alumnos, ¿cuáles son los principales escollos en el camino? Mira, probablemente el primero en el que nos encontramos casi todos los responsables de experiencia cliente es cómo alinear tu función y tu proyecto a los resultados de la compañía. Es decir, cómo demostrar que la mejora de experiencia cliente realmente impacta directamente en los resultados de rentabilidad de la empresa. Es el debate, de hecho, en DEC hemos tenido algún viernes DEC que yo he tenido la suerte de participar y coordinarlo orientado a esto, ¿no? La experiencia de cliente rentable y cómo impacta directamente en los resultados económicos, que al final es el principal objetivo de la compañía. Entonces, bueno, ese es el primer punto para mí importante, ¿no? La analítica es clave. La analítica es clave y el cómo enfocamos nuestras iniciativas de experiencia de cliente
que, como comentaba, toquen esos dos drivers, es decir, toquen la parte de percepción, recomendación y también toquen la parte de mejora de eficiencia, porque se puede hacer a la vez. O sea, claro. Hay muchísimas acciones que las organizaciones hacen que impactan directamente en lo que llamábamos costes de no calidad en el pasado, ¿no? O sea, las malas experiencias generan más coste que las buenas experiencias, ¿no? Con lo cual, y eso generalmente es más fácil de cuantificar. Es decir, cuánto me cuestan las malas experiencias es muy fácil de cuantificar. Cuánto de más voy a ganar o ingresar por generar una experiencia superior, eso es un poco más complicado. Pero ese es el lenguaje que tenemos que hablar también los equipos de experiencia de cliente, no solo NPS, sino, términos económicos. Entonces, el primer escollo en muchas ocasiones es, ¿cómo realmente capitalizo o rentabilizo una inversión en experiencia de cliente, llámese en equipo, llámese en cambios en mi producto, llámese en cambios en mis procesos o llámese en cambiar la cultura o impactar en la cultura de la organización? Con lo cual, para mí es el escollo clave, ¿no? Claro. O el reto. No lo llamaría escollo, no es un stopper, sino que es un reto, ¿no? Es ese hablar en Customer Experience, el lenguaje de la alta dirección, que en muchas ocasiones pues va ligado al money, ¿no? Y luego el resto de stoppers que uno se encuentra pues van a ser los mismos stoppers que se está encontrando cualquier equipo de transformación en una organización. Llámese transformación digital, llámese transformación orientada a mejorar los resultados económicos, llámese transformación en términos de calidad o whatever, ¿no? Pues evidentemente lo has contado tú muy bien, es una estructura muy generalmente enfocada en silos, entonces, pues tienes que saber cómo gestionar y vertebrar esa visión transversal con objetivos en ocasiones pues no alineados al 100%. Y luego, como yo siempre digo, esto es una carrera de fondo, Carlos, O sea, esto no es nadie consigue una transformación hacia un enfoque customer centric en 6 meses ni en un año. Con lo cual, luego hay un stopper interno que es el evitar el desánimo, ¿no? O sea, hay que intentar evitar el desánimo porque no se consiguen resultados inmediatos y sobre todo en temas de cultura, etcétera. Pues es un proceso largo y uno lo que sí tiene que tener claro es precisamente eso, ¿no? No puede desanimar, evidentemente que da resultados a corto, pero es un proyecto a largo plazo. Yo voy a meter una cuñita, voy a aprovechar para recomendar a los oyentes que todavía no lo han hecho que escuchen el episodio sobre gestión del cambio, porque yo creo que en mi humilde opinión, es una habilidad o es un área de conocimiento en el cual cualquier responsable de cualquier tipo de transformación en una compañía se tiene que formar, tiene que leer mucho, tiene que entender muchos modelos de transformación, tiene que entender cuáles son las claves del cambio, cómo lograr tracción, cómo lograr la motivación eso, sencillamente. Quería meter esa cuñita porque yo creo que para mí es muy clave en todo esto que estamos hablando. Estamos tocando de refilón un poquito el tema de los silos funcionales, el tema de dónde se ubica ese CCO, ese Chief Customer Officer. Que en tu experiencia, ¿cómo es, si es que existe, una estructura organizativa ideal desde el punto de vista de la experiencia de cliente? ¿Cómo recomendarías tú que se organizase y dónde queda localizado un Chief Customer Officer? Más que dar con la pieza, si te parece, exacta, quizás como recomendaciones o principios, ¿no? Uno es la parte de autonomía. Yo creo que es fundamental que este rol tenga autonomía. Es decir, ¿por qué? Porque va a tener que influir e impactar y transformar el resto de áreas de la organización, con lo cual es importante que sea un área independiente o por lo menos con cierta autonomía, ¿no? O sea, se asegure esa parte. Segundo, tiene que tener visibilidad y tiene que tener acceso directo a la alta dirección. Es decir, evidentemente es un área que de una u otra manera tiene que reportar al comité de dirección porque su función lo exige, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y tiene que tener también capacidad de influir en el resto de las áreas con empowerment por parte de la alta dirección. Y tercero, aquí hay distintas visiones, pero yo creo que es muy recomendable que determinadas funciones operativas dentro de la organización que impactan directamente en el cliente
puedan ser gestionadas directamente por el Chief Customer Officer. Es decir, porque en ocasiones se tarda menos en gestionarlo desde la estructura de Chief Customer Officer que en influir en el que lo está gestionando en otro área. No sé si me explico. Sí. Todas aquellas funciones que tienen un impacto directo en la experiencia del cliente final y que se pueden, por así decirlo, segregar de la organización actual sin generar una pérdida de eficiencia o de sinergias con otras funciones, pues puede tener sentido que sean lideradas por este grupo, lo cual pues le dota de un perímetro en el que probablemente la transformación va a ser muchísimo más rápida y más ágil que teniendo que pilotar la transformación apoyada en terceros. No sé si... Sí. Me encanta entrevistarte y se nota mucho que llevas muchos años dando clases, porque cada pregunta que te hago y me das los 3 puntos sintetizados, lo haces súper bien, te lo he de decir. El otro día veía una charla tuya, haciendo un poquito de escarbando en tu background y entendiendo cuál era tu experiencia, había una charla tuya en la que comentabas que tú eras el responsable de las encuestas. Y algo más divertido, que es de las reclamaciones. Y lo digo de verdad, porque es absolutamente sanísimo que las reclamaciones, que es la mejor fuente que tiene la organización para analizar cuáles son las peores experiencias que generan los clientes, sea el principal punto de mejora de la experiencia del cliente de la organización. Con lo cual, cuando hablamos de voz de cliente, ¿no?, o de funciones para diagnosticar qué tal lo estamos haciendo, una es la parte de mediciones, encuestas o cualquier otra vía que tú tengas para capturar la percepción del cliente, pero las reclamaciones es una pata clave. Con lo cual, mira, una recomendación interesante es: futuro Chief Customer Officer, no sé dónde gestionan las reclamaciones en su organización, pero es fantástico que las tengáis muy cerca. Muy bueno. Muy cerca. Muy bueno. Hablábamos antes comentabas, ¿no?, también el tema de operaciones, ¿no?, y de que tú veías una ventaja clara también en haber pasado por ahí, ¿no?, de alguna manera, haber bajado hasta haber estado en las trincheras, ¿no?, de alguna manera, y haber sufrido y entendido un poco cuáles son esos procesos. Claro, mi realidad, sabes que yo vengo del mundo del negocio digital, ¿no? Bueno, breve paréntesis, ¿cómo de importante consideras el negocio digital dentro de la experiencia de cliente? Más que el negocio digital, te diría el entorno digital. Bueno, yo creo que es una palanca absolutamente fundamental, que tiene que ir anexionada, alineada, primos hermanos al mundo del cliente. Es decir, en todos los sectores estamos experimentando que la transformación digital es una obligación. Es una obligación por el nuevo perfil de cliente, por lo que supone una transformación digital en términos de eficiencia y competitividad dentro de las organizaciones. Con lo cual son dos mundos muy hermanos. De hecho, en términos formativos, parte de nuestro programa toca la experiencia del cliente y la transformación digital, porque van de la mano. Claro. Con lo cual no se entiende de otra manera. Es decir, la mejora de la experiencia del cliente pasa por digitalizar parte de la relación con el cliente y por digitalizar parte de tu modus operandi interno. Absolutamente de acuerdo con esto. Esa es mi visión también, exactamente. De hecho, el podcast está basado precisamente en Customer Experience y negocio digital, que para mí, como yo lo entiendo, es la combinación ideal para llevar a cabo, o sea, la mejor estrategia de transformación digital posible, en mi opinión, ¿eh? Entonces, en este sentido, y me identifico mucho con lo que decías del tema operaciones y tal, y combinándolo con el negocio digital, ¿qué papel crees, y hablando también de cultura un poco y de esa transformación cultural, ¿qué papel crees, o en tu opinión, en tu experiencia, que juega Agile, las metodologías ágiles, en todo esto? ¿Lo ves relacionado de alguna manera? Bueno, totalmente, porque quizás de los stopper, que no lo hemos comentado, ¿no?, pero es verdad que uno de los stopper con lo que nos encontramos los equipos que tenemos que gestionar la transformación de las organizaciones, pues en muchas ocasiones es esto, ¿no? Utilizamos metodologías demasiado pesadas que cuando ya queremos ver el resultado, casi el entorno ha cambiado del proyecto de mejora, volvemos al principio, etcétera. Entonces, todo lo que vaya relacionado con entornos más ágiles, con prototipado, con probar, cambiar, porque es muy complicado acertar a la primera y a la segunda, y eso es una realidad de las organizaciones, ayuda enormemente. Todas las metodologías Agile, que es verdad que nacen de un entorno más desarrollo, ¿no?, de sistemas o software, son absolutamente aplicables a cualquier entorno de transformación en
las compañías, con lo cual, bueno, pues de nuevo no puedo estar más de acuerdo que esa es la vía, es decir, y da igual el tamaño de la organización, al final los vicios son muy replicables en todos los entornos, en todas las empresas y sea cual sea el tamaño. Todo lo que sea movernos la estructura mental de ir a entornos, no solo agile en metodología, sino incluso, bueno, pues como ahora vemos, temas de nuevas estructuras organizativas más orientadas a escuadrones, ¿no? y a entornos de innovación dentro de las organizaciones, pues son fantásticas. Squads, tribus... Totalmente. Es verdad, hay que menear el árbol, porque la propia inercia de las organizaciones en todas nos lleva a lo contrario, ¿no? A no ser ágiles. Y esto no es solo cuestión de las personas, es del modus operandi que hay por debajo, ¿no? Por lo cual, yo vengo mucho del mundo Agile, está muy relacionado con la comunidad Agile Spain y con comunidades locales. Y este problema de impactar o lograr que se dé ese cambio, esa transformación y que haga retracción, como decíamos antes, ¿no? Es un viejo conocido también en las metodologías ágiles. Hace poco, hace unos meses, hice una presentación en Sevilla en torno de un evento de conferencias de Agile, donde mi propuesta era precisamente gracias a esta visión de experiencia de cliente, me he dado cuenta de que para la experiencia de cliente es el porqué de la transformación ágil. Es decir, muchas veces nos cuesta mucho, precisamente por lo que tú decías, porque esto viene del software, viene de sistemas, ¿no? Y ahí esa habilidad para hablar lenguaje de negocio o de justificar ese gran reto que tú decías, ¿no? ¿Cómo podemos justificar? Vale, sí, queremos ser ágiles, vale, pero ¿por qué queremos ser ágiles? ¿Qué es lo que vamos? Exactamente cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a dejar de perder, ¿no? No sé, en mi opinión, o sea, yo veo una oportunidad, esa cultura, esa orientación a la centricidad en el cliente, a mejorar la experiencia del cliente, una oportunidad también para incorporar esa cultura Agile. ¿Sí? Totalmente. Y perder el miedo a probar y a fallar, esto que lo decimos todos, pero luego en el día a día de la organización hay que movilizarlo realmente, es decir, no hay que tener miedo a fallar. O sea, y hay que ser rápido en probar cosas y descartarlas si vemos que no van por ahí los tiros, ¿no? Pero gran parte de las metodologías de trabajo que tenemos en las organizaciones no nos permiten ir a ese ritmo de prueba-error-éxito, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sobre todo nos permiten aprender de ese fallo, ¿no? Porque lo importante... Correcto. Sí, porque lo importante... O sea, es verdad que tiene que haber un espacio para el error, ¿no? En la cultura, en una cultura de innovación. No puede haber una cultura de innovación si no hay espacio para el error. Pero en realidad lo importante es poder aprender de ese error, ¿no? O sea, los errores son valiosos siempre que nos permitan aprender de ellos. Respecto a este tema de la cultura Agile, a mí es un tema que me apasiona, me encanta y que le he dedicado mucho esfuerzo y tiempo personal, de formación y de experiencia. Yo creo que está muy relacionado también con el employee experience. Es un topic que me interesa especialmente también, que el Viernes Tech va bastante de esto. Yo creo que en muchas compañías esa transformación ágil viene de la necesidad de las personas. Las personas saben que en un entorno ágil se trabaja mejor, se trabaja más feliz. Déjame utilizar esta palabra, aunque suene un poco naif a veces en algunos entornos, porque no estamos acostumbrados a hablar de felicidad en el lenguaje de alta dirección muchas veces. Pero en mi opinión creo que ese motivo por proponer un cambio a una cultura ágil viene precisamente esa búsqueda de la experiencia del empleado, ¿no? De employee experience y de estar mejor, en un sitio mejor donde pueda, ¿no? Autonomía, maestría, propósito, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué importancia tiene employee experience, la experiencia del empleado, dentro de una transformación de la experiencia del cliente? Hay un informe que además elabora Boston Consulting con DEC, donde dentro de las palancas y las 5 Is, ¿no? de los pilares de la mejora de la experiencia del cliente, en el que más sufrimos todas las organizaciones para mejorar es la I de implicación de personas, es la pata de las personas, ¿no? Y además es uno de los temas que incluso a mí, y ahora te comentaré, académicamente y profesionalmente es uno de los temas que más me apasiona y que creo que es el principal challenge, ¿no? Reto de las organizaciones. Tú cómo movilizas
no a tus 10 cercanos, sino a todos tus colaboradores, entendiendo que el cliente es importante, ¿no? Y la ecuación de mejora de experiencia de empleado lleva a una mejora de la experiencia del cliente. Yo no es que sea un absoluto convencido, yo creo que ahí lo somos todos. Sí. Es complicado generar experiencias positivas en el cliente si tú no tienes a tus equipos comprometidos, ¿no? Esto te lo dice el sentido común y, bueno, ya lo diría hasta Disney hace muchos años. Y ya no solo el frontline, ¿no? No, solo hablo de toda la organización. compañía. Es decir, yo además lo digo muchas veces, yo que he tenido la suerte también de coordinar o dirigir equipos de frontline. Tiene mucho más impacto el diseñador de un proceso en su despacho en el headquarter, que en función de lo que diseñe impacta en el 100% de las interacciones con los clientes, que, bueno, una persona en el frontline no alineada con el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un movimiento global. Yo creo que aquí hay un problema metodológico por debajo en cómo involucramos a los colaboradores, si me permites, y además, bueno, de esa nueva metodología ha salido un proyecto que ahora, si me dejas un minuto, te cuento, ¿no? Yo creo que generalmente cuando hablamos de involucrar a los colaboradores funcionamos con modelos top-down. Es decir, desde los equipos pensadores le decimos a una persona en el call center, una persona en una tienda, una persona prestando servicio en un avión, me da igual cómo tiene que ser la experiencia del cliente y tú lo que tienes que hacer para generar una experiencia positiva. ¿Sí o no? Ese es el modelo top-down en el que estamos acostumbrados. Taylorista. Eso es, absolutamente. Mi humilde experiencia con los equipos de frontline, y he tenido la suerte de invertir yo creo que unas cuantas horas en dos sectores con el frontline, es que si uno no se siente escuchado y se siente protagonista de la película, es muy complicado que se sienta parte de la solución. Yo siempre que me dirijo aquí por el frontline digo que por mucho que yo tenga un rol de experiencia de cliente o lo que sea, conozco al cliente mucho menos y mucho peor que cualquier persona que está 8 horas delante del cliente todos los días. Ellos saben perfectamente cómo es la experiencia del cliente, lo que vive, dónde podríamos mejorar la experiencia del cliente. Tienen un pulso fantástico de la experiencia del cliente. Y además aplican su conocimiento del delivery, del servicio, con lo cual, además, de una encuesta tengo que meterle factores correctores, pero de la opinión del frontline, desde mi posición, los factores correctores no deben ser tan agresivos, porque generalmente aciertan. Casi siempre, no sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Entonces, si uno quiere influir en los equipos, primero lo que hay que hacer es escuchar. La gente se tiene que sentir escuchada y que lo que ellos dicen que están viendo en el día a día, hablo del frontline, pero también del resto, es importante. ¿Vale? A partir de ahí tienen que ser parte de la solución. Es decir, si tú quieres cambiar la experiencia del cliente, yo que estoy todos los días con el cliente, puedo aportar mucho rediseñando la experiencia. No sé si me explico. Absolutamente. Y luego sí que el tercer paso es, luego ya sí puedo influir. Es decir, me escuchan, participo en la solución, vale, y ahora, oye, ¿qué tengo que hacer yo para ayudaros en vuestro proyecto, para ayudar a la compañía en el proyecto? No sé si me explico. Sí. Y de esta nueva metodología que invierte los modelos top-down, porque es un modelo puramente bottom-up, bueno, nació un proyecto hace 2 años y del que yo he sido partícipe, porque además nace en entorno de innovación y co-creación, incluso con algún exalumno de mis cursos, que es Engage con I-N-G-A-G-E, que básicamente es una solución en modalidad app, para soportar esta nueva metodología que te acabo de comentar. Vale. Es una solución que lo que busca es cómo mejoramos la implicación de SAP de personas, ¿no?, de los colaboradores, y cómo podemos desplegar nuestra estrategia de experiencia de cliente, pero con esta nueva metodología y cerrando el loop, ¿vale? O sea, no solo diciendo, cambie usted la manera en la que se dirige al cliente. Bueno, es que eso, generalmente mi experiencia es que no funciona, con lo cual, bueno, también animo a los oyentes que en nuestra web, ahí tenemos la filosofía de Engage, que refleja esto. ¿Que es engage.com? Sí. Lo pondré en las notas del episodio y por supuesto que sí, ahí estará. Sí, precisamente yo creo que has dicho una palabra que es muy, muy clave, en mi opinión, que es co-creación, ¿no? El otro día estoy preparando uno de los episodios que estoy preparando, estoy explicando qué es el Customer Journey. Ahora estoy en un momento en el que el podcast estoy intentando bajar conceptos de uno en uno, ¿no? Qué es un momento, qué es una interacción, qué es un touchpoint, qué es un arquetipo, qué es... Entonces estoy ahora mismo, en este momento, no sé si esta entrevista saldrá antes o después de este episodio, estoy haciendo varios episodios a la vez, pero
estoy hablando de Customer Journey, ¿no? Y le estoy dando muchas vueltas a cómo explico qué es un Customer Journey, más allá de los momentos, las fases, el mapeo, etcétera, ¿no? Entonces, hay una frase que quiero decir y que la voy a abanderar a partir de ahora, que es que un Customer Journey o es co-creado o es un póster. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿Estás de acuerdo con esto? Yo pienso que la co-creación es una palabra clave dentro de la experiencia de cliente. Es imposible diseñar una buena experiencia de cliente si no tenemos en cuenta todas esas voces. Y es más, también lo comentábamos en el episodio de la gestión del cambio, ¿no? Es imposible provocar una transformación si no hay una alineación, si lo que tú quieres es vender. O sea, hay varias maneras, hay varios acercamientos, ¿no? para provocar un cambio. Uno es ir allí a decirle, uno es el dictador, ¿no? Ir allí y decirle a la gente, a partir de ahora lo hacemos así. Otro acercamiento un poquito más integrador es ir allí a intentar vender, ¿no? Vamos a hacerlo así. Pero en mi experiencia, el acercamiento que realmente funciona es el acercamiento de co-creación. Es decir, vamos a escuchar las voces, vamos a intentar alinear todos nuestros propósitos contra un propósito genérico, y a partir de ahí es donde sí que podemos empezar a construir, ¿no? A sumar nuestras voces y alinearnos hacia allá. Y no solo por la parte emocional de involucrar al colaborador, sino porque el resultado es infinitamente superior. Más rico. Mágico. Uh-huh. En nuestras primeras experiencias con este Engage con I, uh-huh, es .es, ¿no? Te pongo punto es, vale, perfecto. Lo que vemos es que hay muchísimas conversaciones de pasillo en cafeterías que nuestros equipos tienen, donde hay ideas fantásticas y se nos pierden entre las manos. La estructura informal de las compañías. Y no las sacamos adelante. Sí, yo creo que básicamente hay que darles soportes a los equipos. De hecho, nuestra solución, la que tengo la suerte de participar, está alojada en una app porque es así. Es decir, en el momento que yo tenga una idea, no tengo que buscar dónde está la intranet o un ordenador. No, la mando y además sé que se va a tener en cuenta, y además incluso sé que va a servir para que incluso tenga un reconocimiento a futuro. Por debajo hay una lógica de valoración y de enganche con reconocimiento, porque la gente que contribuye activamente a mejorar la experiencia del cliente y, pues tiene que ser también recompensada. Eso es lo bonito, ¿no? Sí, pero es verdad que hay mucha información que no somos capaces de capitalizar de nuestros propios equipos, que nos sirve infinitamente para mejorar los resultados de tu compañía en términos de eficiencia, de experiencia de cliente o... No puedo estar más alineado contigo. Qué bueno. Hablabas de la P de personas, claro. Yo creo que se habla mucho de Employee Experience. Bueno, mucho, quizá no suficiente, ojalá se hable mucho más, pero sí que se habla de Employee Experience, se habla de Brand Experience, se habla de Product Experience, se habla de Customer Experience. Nadie habla de Supplier Experience. Yo creo, me voy a inventar este concepto y voy a intentar abanderarlo también, el concepto Supplier Experience. ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿en qué manera crees que es importante que los proveedores estén alineados con una estrategia de Customer Experience y que conozcan esa filosofía o esa cultura? Mira, esto, Carlos, es en la cadena de valor, y hablábamos de esto en calidad también, pero a qué me refiero a eso hace muchos años. Es decir, es imposible entregar una experiencia consistente si dentro de la ecuación tus partners no están alineados al 100%. Es decir, nadie entiende que si parte de tu cadena de valor está apoyada en un tercero, no esté totalmente alineado en misión, valores, en tu estrategia customer centric, con lo cual tu concepto es buenísimo, el supplier experience, y es verdad que hablamos poco. La asociación ha hecho algún viernes muy interesante precisamente hablando de esto, es decir, cómo nuestros partners tienen que ser involucrados dentro de nuestra estrategia. No sabía. Pues ya buscaré global. Información. Hay por ahí algún hecho con algunos de nuestros colegas muy interesante. Y es cierto, yo en mi caso, pues nuestros partners de call center, nuestros partners en el handling en determinados aeropuertos, son una pieza absolutamente clave en la entrega de la experiencia que tú diseñas. Claro. Si no forman parte de tu película, la consistencia tan deseada será complicada de asegurar. Claro. David, no te quiero robar más tiempo. Súper agradecido, muchísimas gracias de verdad por este rato que nos has regalado. Si alguien quiere contactar contigo, conectar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cuál es la mejor manera? Mira, por supuesto por email, daré mi dirección de la escuela, que es donde suelo recibir mensajes más genéricos, que es david.arconada@learning.eoi.es.
y ahí me tenéis para todo lo que queráis. Hablaremos de experiencia de cliente, hablaremos de Engage, hablaremos de lo que... Vale, compartiré tu LinkedIn también. ¿Eres tuitero? No. Tuitero no mucho, ¿verdad? No, porque cuando uno lleva las reclamaciones de una compañía aérea, te aseguro que gestionar Twitter suele ser un poco complicado. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias de nuevo y nada, gracias a todos por escuchar. Nos seguimos viendo en el siguiente episodio en el mundo real. Y hasta aquí, amigos, este episodio de mi podcast En el Mundo Real, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Muchísimas gracias por escuchar. Ya sabes que para mí es súper importante saber qué piensas, qué te ha parecido, ¿te ha aportado algo? ¿Tienes alguna experiencia relacionada? Así que me encantaría que me dejes ese feedback, ya sea con un comentario en la página del episodio, carlosiglesias.info/E007, E007 de episodio 7, donde, por cierto, vas a encontrar un montón de recursos de utilidad y de documentación de referencia del episodio. O en la página de Facebook, facebook.com/enelmundoreal.podcast, o mejor aún, a través de una reseña en iTunes, eBooks, Spreaker, YouTube o la plataforma que utilices, acompañado de unas estrellitas, likes. Ya lo sabes, para mí es súper importante porque es lo que me va a permitir ganar visibilidad para ampliar aún más esta gran conversación que espero mantener con todos vosotros, oyentes. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.